Listo, entonces vamos a dar inicio a la conferencia. Ya empecé la grabación. Grabaciones que ahorita les voy a explicar en dónde van a quedar cargadas. Bien, entonces vamos a dar inicio. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Luis Eduardo Méndez Arias. Soy docente del programa de tecnología en regencia de farmacia de la Universidad UNAP. En estos momentos voy a dirigir el módulo de normatividad de establecimientos minoristas. ¿Me recuerdan el nivel académico en el que ustedes están? En segundo, ¿verdad? Cuarto semestre, profe. Cuarto, qué pena, cuarto. Profe, Ok. también debemos de segundo. Sí, de segundo. Sí, es que lo digo porque este es un componente flexible, muy bien. Es un componente flexible que pertenece, obviamente, a esas selectivas que ustedes pueden tomar. Y en este momento, pues ustedes escogieron normatividad para establecimientos minoristas. Podrían tomar la opción también de homeopáticos, o también podían escoger aplicación del plan de negocios. En estos momentos entonces nos encontramos en una lectiva que ustedes pueden tomar, como les decía, desde el programa de tecnología en regencia de farmacia de la Universidad UNAP. Vamos entonces a iniciar, a darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este módulo. Uy, estoy teniendo un retorno por aquí. Hola, 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 hola. Por acá tengo un retorno. Hola, 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 hola. Ya mejoró, listo. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien, muchachos. Entonces, como les decía, estamos en la plataforma Canvas, que es nuestra plataforma de estudio, que ustedes obviamente ya la saben manejar muy bien. Estoy desde la vista de profesor, de docente. Cada uno de ustedes, pues como estudiante, tienen una vista un poco diferente. ¿En qué consiste este módulo? Consiste en profundizar mucho más en lo que tiene que ver con la parte de legislación, con aspectos técnicos y legales para el funcionamiento de establecimientos farmacéuticos minoristas. Vamos a hacer un viaje de lo que tiene que ver con la normatividad legal vigente que hay en Colombia, y obviamente vamos a pasar para dejarlo listo para nuestro sexto semestre, en donde vemos la segunda parte de este módulo, que es donde vamos a ver las auditorías que podemos realizar a establecimientos farmacéuticos minoristas. Podemos entonces navegar a través de la plataforma Canvas. Podemos ver los contenidos de la unidad. El contenido de la unidad número 1, que se basa pues en el decreto 2200 del 2005. Allí podemos encontrar entonces los objetivos de aprendizaje. Nos dice que es distinguir la normatividad vigente para el servicio farmacéutico minorista en Colombia, contenida en el decreto 2200 del 2005. Ahorita hablamos un poquitico sobre ese decreto, sobre todo lo que tiene que ver pues con derogación de este mismo decreto.
o compilación. No es tanto, bueno, derogación está escrito en el decreto 780-2016, pero el decreto 780-2016 es un compilatorio de toda la normatividad que existe en salud en Colombia. Entonces, los criterios de evaluación para un adecuado desempeño en esta unidad se requiere que usted, como estudiante, identifique y estudie las disposiciones generales del decreto 2200 del 2005 que aplican a los servicios farmacéuticos minoristas mediante la revisión documental y la comprensión de la lectura. Vamos a ver algunas actividades de aprendizaje. Ya se las voy a compartir, que es las que tenemos en la plataforma Canvas. Tenemos una unidad para esta semana. En recursos, entonces, vamos a ver el decreto 2200 del 2005. Y ya les dije, ahorita hablamos un poco respecto de este decreto y algunos enlaces como el de cómo elaborar un mapa mental o mapa conceptual. Podemos ir allí a través de ese enlace. Puedo también ir al decreto 677 del 95 y la importancia de los registros sanitarios. Ahí también hay otro link para poder acceder a esta información. Entonces vamos a empezar esta clase que tiene que ver con normatividad legal vigente en Colombia para establecimientos farmacéuticos minoristas y vamos a hacer pues así como un barrido de lo que tiene que ver. ¿Ustedes ya vieron legislación farmacéutica? Ya, profe. Sí, señor. Ok, entonces vamos a basarnos, es muy parecido el módulo a lo que veíamos allí. Vamos a plantear pues temas de estudios muy parecidos a lo que teníamos pues allí. ¿Listo? ¿Tienen de pronto alguna pregunta, inquietud al respecto? No sé si alguien quiera compartir algo o continuamos. Bueno, ya les voy a abrir acá una pizarra. Listo, muy bien. Entonces, para poder empezar a hablar de esa normatividad que nosotros tenemos de establecimientos farmacéuticos minoristas, vamos a hacer un recorrido muy rapidito de lo que veíamos también allí en legislación farmacéutica, como les digo, de el componente político, social, al que nosotros hemos pasado a través de la historia, y ya digo pasado en un tema pues muy importante, muy coyuntural, que es
pues la formación de los servicios farmacéuticos en Colombia. Vamos entonces a hablar un poco de la conformación del Estado a través de la Constitución Política del 91 y de ese gran cambio que hubo en dicha Constitución, ese gran cambio que se le dio pues a Colombia en ese año. Vamos entonces a hablar de la Constitución Política del 91. Estamos hablando de normatividad y por encima de todas las normas técnicas o específicas que nosotros tengamos en cualquier sector, en este caso pues en el sector farmacéutico, va a existir una norma que va a estar por encima de todas estas y para nosotros es la Carta Magna o la Constitución Política de Colombia. Entonces hablamos de la Constitución Política de 1991. Constitución Política de 1991. ¿Qué ocurría antes o cómo estaba conformado el Estado de Colombia antes de 1991? ¿Y cuál fue ese gran cambio a nivel estructural de la República de Colombia, o sea, como nación, como república? ¿Cuál fue ese gran cambio que tuvo Colombia pues con esta constitución? ¿Alguien que me pueda leer el primer artículo de la Constitución Política? Yo entiendo y recuerdo que en el módulo de legislación farmacéutica hay una actividad, si la recuerdan, que me dice que tengo que analizar los artículos del artículo 11 al 82, 84 de la Constitución Política del 91 y me dice que los tengo que relacionar si están hablando o tienen alguna injerencia con el tema de salud. No sé si se acuerdan de esa actividad por allí que veíamos. Bueno, que ustedes vieron. Sí, sí, aló, aló, aló. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Ah, ok, Profe, perfecto. es que Pensé se que no. escucha mucha interferencia. O sea, se escucha una interferencia, no sé, se escucha mucha interferencia, entonces no le escucho uno la voz casi a usted, sino la interferencia. Ok, entonces, ahora sí ya me están escuchando mejor. Sí, señor. Sí se escucha Ok, mejor. ok, perfecto. Entonces les decía que cuál era ese gran cambio que ocurrió en la Constitución Política del 91, hablándolo en la parte estructural de Colombia. ¿Cuál fue ese gran cambio que tuvimos de conformación del Estado? Usted dice que leamos el primer artículo. Sí, leemos el primer artículo. Bueno, yo se lo leo si quiere. Establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Esto se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Muchas gracias por compartirnos el primer artículo. Entonces, ¿qué me dicen? Me dicen que Colombia es un Estado social De derechos. de derecho. Estado social
de derecho. Entonces lo voy a colocar acá en colorcito rojo y acá continúo con el que ya traía. Colombia es un estado social de derecho. Entonces coloco la palabra social en mayúscula y se la coloco en color rojito. ¿Por qué? Porque yo debo comprender y debo entender entonces que Colombia en esa nueva conformación de república de Estado pasamos entonces de ser una república unitaria a pasar, espera un momento. Y pasamos entonces a ser un Estado social de derecho. Esta implicación de social la coloqué en mayúscula y la coloqué en rojo porque es algo que pues proviene del partido político que tuvo gran participación en esta Asamblea Nacional Constituyente, que fue el Partido Liberal. Entonces, colocándolo y siguiendo pues ideas políticas, por así decirlo, nos regimos entonces por el color rojo, que es el color del Partido Liberal, en el cual entonces, como les dije, aportan ese concepto de social, Estado social de derecho. ¿Qué implica la palabra social dentro de ese primer artículo de la Constitución Política? Para ustedes, ¿qué les trae? Pues ahí que nos dice, nos da como la idea de lo que es en sí la entidad, lo que es Colombia, lo que nos dice que es democrática, participativa, pluralista. Es decir, que ahí es como el preámbulo de todo diciendo lo que es Colombia para lo que se va a desarrollar después. ¿Sí? ¿Alguien más que me quiera compartir esa palabra social? ¿Qué implicación tiene para nosotros como colombianos? Lo social es que es para todos, es para todos, es para compartir con todos, para desde lo mínimo hasta lo máximo, lo social es para que se tenga que ver en todo ese aspecto social de todas las personas. Ok. Pregunta reflexiva. ¿Será entonces que somos un país con un gran componente? Es que no lo quiero nombrar para que no suene mal, porque social es muy diferente de socialista, ¿sí? Pero tendríamos algunos rasgos de socialismo en conformación del Estado. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, algunos van a decir sí, algunos van a decir no, podríamos debatir ese tema, sí, porque obviamente el socialismo es muy diferente al componente social o a la ayuda social. El socialismo tiene como base, pues obviamente, el fundamento de la ayuda social o la participación, la universalidad y todo esto con lo que se fue creado la Constitución Política del 91 y la Ley 100 de 1993. Pero entonces mi pregunta es, ¿será que nosotros estamos viviendo en un estado con rasgos socialistas? Pregunta para analizar. Yo digo que no, pero ¿Que no? Listo, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Cada uno tiene, como maestro, lo que busco es que cada uno tengamos un pensamiento crítico, respetar la posición de cada uno. No puedo modificar, no puedo inducir a un pensamiento ni político, ni filosófico,
ni dogmático, obviamente que no es mi responsabilidad y no es mi ética como docente serlo, pero sí dejarles esa pregunta. Me la respondió una estudiante, me dijo, para mí no creo, o sea, no creo. Alguien de pronto podría decir que sí, cada uno pues obviamente tiene su pensamiento y somos personas libres, acá en la Constitución Política me lo dicen, de tener pues un pensamiento y que sea respetado ese pensamiento, ¿sí o no? Muy bien, te felicito por compartir. Pero entonces, Colombia pasa a ser un Estado social de derecho, es decir, el componente social, lo decía otra estudiante, de lo mínimo a lo máximo. O sea, nos van a brindar a partir del 91 ayudas sociales en salud, en vivienda, en educación, mejorar el acceso a todas estas garantías que nosotros tenemos, ¿sí? Garantías eh, de acceso a los servicios en salud. Antes no teníamos esos accesos. Solo el 20% de la población colombiana tenía accesos a los servicios en salud. Hoy tenemos un 98% de la población colombiana con acceso a los servicios en salud gracias a la Constitución Política del 91 y obviamente a la Ley 100 de 1993, que fue pues como la consecución de todo este cambio en el Estado colombiano. Profe, qué pena. Porque dale. O sea, ahí en cuanto a lo que está diciendo y pues hablando de el estar resaltado la palabra social, pues estamos hablando era que como que con este cambio se lograba era una igualdad para toda la gente, o sea, tratar de darle a todo mundo lo mismo por el desequilibrio que había anterior a esa constitución. Muy bien, claro, porque antes algunas personitas no tenían accesos, ¿por qué? Porque no tienes dinero, entonces no puedes acceder al sistema de salud que teníamos. Entonces, gracias a la Constitución Política del 91, en donde se basa la igualdad y la equidad para que todos tengamos estos beneficios dados en la Constitución Política del 91, por eso después me dice, y como decía, es el preámbulo de ser un Estado social, o sea, para todos igual, equidad y todos estos sinónimos de social, o todo lo que implica la palabra social, para que después me digan que somos un Estado pluralista, basado pues en la dignidad humana y toda esa cuestión, y ahí empezamos con todos los artículos, con los derechos fundamentales, derechos en salud y demás. Sí, pero es muy importante conocer el trasfondo que tiene esa Constitución Política del 91, porque a veces nosotros como colombianos no conocemos los artículos que están allí, en algo que me pueda defender a mí, en los cuales que yo pueda salir a solicitar como colombiano. Entonces, ¿a qué los insto, muchachos? ¿A qué los muevo? A que ustedes sean estudiantes, obviamente, con un pensamiento crítico, no criticón, sino crítico, es decir, que conocer de las situaciones. Obviamente, estamos en un claustro universitario que por historia, por tradición, por nuestro ADN de Universidad UNAP, somos una universidad obviamente pues privada, pero obviamente pues tenemos toda la libertad y la igualdad de pensamiento, pero siempre hemos estado formando empresas, ¿sí? Eso es como nuestro ADN. Inclusive la universidad se crea con el primer programa en administración de empresas y de ahí crece o de ahí nace lo que es la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ahora Universidad UNAP. Porque nosotros debemos pues conocer muy bien nuestro panorama político, económico y social, porque una de nuestras garantías en el programa de tecnología en regencia de farmacia pues es que nosotros tenemos esas habilidades para llegar a ser empresarios del sector farmacéutico. Entonces, como vamos a ver normatividad, como les decía, necesito conocer la Constitución Política del 91, que es nuestra normatividad madre, la normatividad que está por encima del decreto 2200, de la resolución 1403 y demás. Sí, por eso, pues debo conocerla allí. 2 años más tarde de la Constitución Política del 91, nace en Colombia o se promulga la Ley 100 de 1993 con la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con 4 libros. Primer libro
trata sobre el tema pensional, segundo libro con el tema de salud, tercer libro con los riesgos profesionales en ese momento, ahora se llaman riesgos laborales, y el cuarto libro que tiene que ver con ayudas sociales, ayudas al adulto mayor, al habitante de calle, al habitante de vivienda no formal y otros núcleos o grupos de personas que están identificados para recibir ayudas. Que ese cuarto libro, 2 años después de la Ley 100 de 1993, en donde se empieza a regular el sistema de identificación de posibles beneficiarios para los programas sociales, que es el SISBEN, le empieza a dar la apertura a esta palabrita social, ¿sí? A que las personas se pueden identificar a través de una encuesta sociodemográfica y ubicarse según la puntuación que tienen en un rango y mirar si puedo acceder a ciertos beneficios, subsidios que da el gobierno a través, pues, de las diferentes entidades territoriales. ¿Por qué? Porque debemos garantizar que Colombia es un Estado social de derecho, es decir, igualdad, equidad para todos. Eso es lo que me dice la Constitución Política del 91. Profe, una inquietud. Señor. Con eso que acabaste de decir es lo que tiene que ver más o menos con el SISBEN. Sí, o sea, primero se crea, bueno, la Constitución, 2 años después, en el 93, la Ley 100, y en el 95, en la presidencia de Ernesto Samper Pizano, se empieza a firmar la primera ley o la primera norma que tiene que ver con el SISBEN. Y de ahí pues empiezan todas las ayudas sociales a través del SISBEN, que es el sistema que me va a identificar si yo puedo acceder a renta ciudadana, a devolución del IVA, a lo que antes era Familias en Acción, bueno, todas esas garantías que da el gobierno. Entonces se crean allí en el 95 con el SISBEN. Gracias, profe. Listo, sí, señor. Ay, vea, pues está mal el nombre de la materia, qué pena. La siguiente clase, qué pena. Entonces, fundamentos normativos y requisitos para los establecimientos farmacéuticos minoristas. El objetivo de estas clases va a ser comprender la normatividad esencial que regula la instalación y la operación de establecimientos farmacéuticos minoristas en Colombia. Ese va a ser nuestro objetivo principal de este módulo y pues de las clases que vamos a tener semana tras semana. Recordarles, en estos momentos estoy grabando la clase, ahorita les digo dónde se las voy a cargar. Yo las cargo en el canal de YouTube de la universidad, yo les comparto el link ahí en la plataforma para que ustedes vean, pues obviamente, la grabación si desean. Y obviamente las personas que no pueden asistir lo puedan ver pues allí en la plataforma de YouTube. Marco normativo general, entonces el concepto clave es la regulación en salud y la normatividad farmacéutica. Por eso empecé la clase, o empecé explicando un poco sobre la Constitución Política del 91, que de eso hay muchísimo por hablar, hay demasiado. Y después la regulación en salud que se da con la Ley 100 de 1993, que es la ley, o el sistema que tenemos actualmente. También recordar que estamos en una situación crítica o problemática en la cual se están definiendo el futuro de la salud en el país. Estamos observando en estos momentos problemas de desabastecimientos con medicamentos, negación de algunos servicios de salud, algunas operaciones, algunas intervenciones, demora en los procesos. Y sobre todo en estos momentos, como ustedes de pronto han observado noticias o han escuchado por allí, el desabastecimiento de medicamentos, pues es algo crítico que tenemos en estos momentos en Colombia. La regulación entonces en salud y la normativa farmacéutica, vamos a repasarla obviamente después del módulo de normatividad o de legislación farmacéutica. Vamos a recordar los organismos
de control, que serían el INVIMA, los ministerios y las secretarías de salud, tanto departamentales como municipales. Vamos también a mirar en la definición entre droguería y otros establecimientos farmacéuticos minoristas, pero sobre todo el que nos vamos a enfocar, pues es el tipo droguería. Entonces, ¿qué diferencia, para aclarar, qué diferencia hay entre una droguería y una farmacia? En una farmacia se realizan procesos especiales, puede ser el tema de las mezclas, las, me olvidó la palabra, pero se hacen procesos especiales, profesor. Preparados La diferencia magistrales. es, Centrales de mezcla. Muy bien. Una de las características de las farmacias o los establecimientos farmacéuticos minoristas tipo farmacias es que allí se realizan procesos especiales. Sí, procesos especiales. ¿Cuáles? Farmacovigilancia, tecnovigilancia, preparaciones magistrales y demás. Entonces ese sería el concepto de farmacia, ¿no? No de droguería. Sí, ese es el concepto de farmacia, pero lo más que nosotros tenemos dentro de nuestra idiosincrasia, de nuestra jerga popular normal, nosotros o algunas personas le dicen, ve a la farmacia y me compras tal cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entendemos o no tenemos muy claro el concepto o la diferencia entre droguería y farmacia. Pero entonces en la droguería es el establecimiento farmacéutico que se encarga de la comercialización de productos, es decir, de la venta de productos, de medicamentos, de dispositivos médicos, lo que se dedica a la venta al por menor. Por eso somos establecimientos farmacéuticos minoristas. Entonces, en comparación con la farmacia, en la farmacia se pueden preparar medicamentos. ¿En dónde preparamos medicamentos? Por lo general los preparamos entonces en los establecimientos que se encuentran en las IPS, en las instituciones prestadoras de salud, que lo hacemos a través de las centrales de mezclas, que son los espacios que tenemos allí dentro de las IPS para poder preparar, para realizar preparados magistrales, para ajustar dosis. Es que necesito ajustar la dosis del antibiótico. Necesito preparar o ajustar el medicamento de quimioterapia, medicamentos citostáticos, ¿sí? Lo necesito hacer, entonces lo hago en una central de mezclas. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia y en la que partimos para este módulo de normatividad? La diferencia entre droguería y farmacia. ¿Listo? Establecimientos farmacéuticos minoristas. Entonces, la gran diferencia entre droguería y farmacia para que podamos entender. ¿Qué aspectos legales y técnicos? Entonces, para esta semana tienen una tareita muy importante. Ya les voy a decir dónde está. Tenemos entonces aspectos legales y técnicos, requisitos para la apertura, permisos, licencias, documentaciones obligatorias, condiciones físicas del establecimiento, la ubicación, el almacenamiento, la señalización y las obligaciones del propietario y del director técnico. Una cosa es ser dueño y otra cosa es ser director técnico. Yo puedo ser el director técnico de una droguería y yo no soy el dueño de la droguería. Sí, yo soy el director técnico. Mientras que el propietario, el dueño, es, como valga la redundancia de la idea, pues la persona quien es dueña del dinero, quien es el propietario del dinero, que causó la apertura. Entonces, para tener en cuenta cuáles son esos aspectos legales y técnicos que nosotros debemos cumplir para la instalación y el funcionamiento de estos establecimientos. Vamos a consultarlos. Permisos. ¿A quién necesito pedirle permiso para poder hacer la apertura de la droguería? ¿A quién debo pedirle permiso?
¿Qué permisos debo tener para la apertura de una droguería? ¿Qué creen ustedes que debo cumplir? Entonces debo cumplir con el permiso de el uso de suelos que me permite a través de la oficina de bomberos pues realizar y que me dé el permiso para poder tener la droguería, que me digan sí, acá es óptimo, es un lugar óptimo para la droguería. Profe, una pregunta. Señora. Si en el lugar donde se va o se tiene la droguería no hay, ¿cómo se llama? Cuerpo de bomberos. ¿Qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer para el permiso? A través de la dirección de planeación del municipio, debe haber alguna entidad encargada para el uso, para que pues que brinde el uso de suelo. Se puede hacer a través de alguna otra entidad, pero tiene que ser a través de la oficina de planeación del municipio. Ok, señor. Perfecto. Entonces, dentro de esas entonces condiciones, bueno, los requisitos, todo lo que tiene que ver con el requisito para la apertura, los permisos, las licencias, documentación obligatoria. Y vamos a ver entonces las condiciones físicas del establecimiento. Cómo debe ser la ubicación, cómo debe ser el almacenamiento y la señalización que debemos cumplir para nuestra droguería. Y obviamente esas obligaciones del propietario y del director técnico. Esto es como la primera investigación que ustedes van a hacer para cumplir con la tarea que tienen en la plataforma, que dice de la siguiente manera. Deben hacer un mapa mental en el cual ustedes van a consultar primero clasificación de los establecimientos farmacéuticos según la normatividad, formas de prestar el servicio farmacéutico, qué requisitos de apertura se requieren para su funcionamiento. De ser necesario, realice la consulta ante la Secretaría de Salud Departamental de donde ustedes viven. ¿Por qué? Porque recuerden que las secretarías de salud son diferentes en cada departamento. Puede que algunas estén solicitando algún permiso o algún documento que o en otras secretarías no lo estén solicitando. Cuarto punto, ¿qué requisitos legales, infraestructura, recurso humano y dotación son los exigidos para su funcionamiento? Quinto, ¿qué áreas se deben determinar en un establecimiento farmacéutico minorista? Y sexto, ¿cuáles son las principales actividades diarias de un establecimiento farmacéutico minorista? Eso lo voy a plasmar en un mapa mental creativo. Es una actividad individual que la vamos a realizar y la vamos a cargar en la plataforma. ¿Listo? ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Tenemos plazo hasta el próximo lunes 7 de abril. Recuerden entonces, muchachos, que todas las conferencias van a estar... Profe, ¿por qué tan poquito tiempo? No, o sea, la actividad está propuesta desde el martes. Recuerden que las actividades o las semanas para nosotros comienzan los días martes y van hasta el próximo lunes. O sea, la actividad está propuesta desde el día martes 1 de abril. Las conferencias conmigo entonces serían los días jueves. Profe, pero después de las conferencias, siempre el trabajo o la tarea pendiente quedaría también hasta, o sea, cada lunes. Sí, o si quieren podemos proponer, para dejarlas, o sea, cambiamos la semana, por así decirlo, iniciamos la semana los días jueves y culminamos la próxima semana el día miércoles. Es decir,
esta actividad no estaría para el 7, sino estaría activa hasta el 9 de abril. Sí, sería lo Profe, me mejor, profe. parece perfecto. Sí, profe, sería lo mejor. Porque Usted nos explica, porque cuando usted nos explica es que uno va a organizar la tarea, porque ya uno sí más o menos tiene una idea, pero con la explicación suya es que uno ya pues empieza a armar el trabajo. Listo, perfecto. Entonces ya la estoy cambiando acá mismo y la dejamos hasta el 9. Entonces nuestras semanas van a iniciar los días jueves y van a culminar los días miércoles. ¿Listo? Sí, profe, Perfecto. porque también hay que tener en cuenta, o pues creo que nos pasa a la mayoría que obviamente por los turnos de trabajo, por lo menos en mi caso son rotativos, entonces yo no tengo descanso todos los fines de semana. Y muchas veces el fin de semana es que uno lo aprovecha para hacer ese tipo de trabajos. Entonces ahí pues digamos que nos está dando una mano grandísima. Listo, sí, señor, perfecto. Claro que sí. Entonces, dejamos de la siguiente manera. Olga Padilla, levantado la mano. Karen, también. Buenas noches, profe. Yo tengo una consulta. En caso de mi, o sea, en mi caso que yo vivo en un municipio, pues yo vivo en el municipio de Providencia. Mi Secretaría de Salud se encuentra en San Andrés. Entonces, ¿yo cómo podría conseguir esa información? Qué pena, ¿no puede solicitar de pronto alguna consulta a través de correo electrónico, de WhatsApp o alguien que en San Andrés te pueda hacer esa gestión, esa consulta? Pues Y me por la tocaría página investigar a no. ver con las... No, es que en la página no cargan eso, en la página de la gobernación. No, a veces es complicado. Profe, Entonces, pero ¿qué te recomiendo, señor? según lo que dice, pues para, no sé, darle de pronto respuesta ya a la compañera, en esa pregunta dices de ser necesario. Pues no siempre, o sea, no en todos los casos va a ser necesario hacer esa consulta directamente ante la secretaría. Creo que de pronto en el internet nos puede facilitar la información, ¿no? Sí, pues digamos, ¿yo qué puedo consultar? O sea, yo puedo consultar los requisitos que me están pidiendo en estos momentos en Cundinamarca, pero yo vivo es en Santander. Sí, los requisitos son muy parecidos. Es que a veces, como les decía, las secretarías de salud tienen una autonomía, es decir, ellos pueden solicitar ciertos requisitos. Entonces, hay personas que dicen, no sé, voy a colocar un ejemplo así extravagante. Me pueden decir, no, no le vamos a pedir uso de suelos. Sí, o sea, o no lo pueden pedir porque dentro de ese municipio no hay cuerpo de bomberos, no hay quien haga la inspección del uso de suelos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Profe, Ah, pero entonces la vamos a omitir pregunta, ese documento. o sea, la pregunta, pues es muy general. Dice, ¿qué requisitos de apertura se Sí, requieren para su funcionamiento? O sea, no está especificando si vives en Providencia o en el Putumayo o en Mocoa o en, pues, o sea, es como una generalidad, digo yo, pues para que no nos compliquemos, digamos, en ese aspecto. exacto, sí, pero lo que sí por la normatividad, pero sí lo que debemos nosotros conocer, cuáles son esos documentos básicos que nosotros debemos comprender. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted se gradúe como regente de la Universidad UNAP, a usted lo van a contratar desde Amazonas hasta La Guajira y desde el Chocó hasta Arauca. Si no, esa En parte está cualquier clara, parte profe. O del sea, país. es la generalidad, pues como tal. De todas formas, hay que saberlo, sino que de pronto nos estamos yendo al extremo de que hay que ir a la secretaría. Pues creo que esa parte no es tan necesaria. Listo, claro que sí, perfecto. Estamos bien con esa idea y muchísimas gracias pues por participar Profe, de entonces en este ese orden de de ideas puede organización. ser de cualquiera, no tiene que ser específicamente donde uno vive. Claro que sí, exacto. Sí, es la generalidad. La generalidad, claro que sí. Entonces, muchachos, les dejo acá la actividad número 1, que se llama mapa mental, en el cual pues ahí está descrito todo esto. Entonces lo tenemos disponible hasta el próximo miércoles 9 de abril y nos vemos en la nueva conferencia de la segunda semana el jueves 10 de abril. ¿Entendido? Sí, señor, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, muchachos, acá rápidamente
acá donde dice módulos, no sé si a usted, creo que a usted le aparece igual. En la parte de acá abajo, después de la unidad 4, bueno, a ustedes solo le estaba apareciendo ahorita la unidad 1. Después de la unidad 1, acá va a haber un cuadrito donde dice grabaciones. Y ahí yo les voy a compartir las grabaciones. ¿Listo? Para que ustedes puedan ingresar. Recuerden que cada miércoles les va a aparecer les va a aparecer el anuncio. ¿En qué consiste el anuncio? ¿En qué consiste el anuncio? Qué pena, se me apagó la tablet. Voy a continuar por acá. ¿En qué consiste entonces el anuncio? Siempre el anuncio va a llevar el link de acceso a la conferencia. En este caso es este, me va a llevar ¿a dónde? Pues acá a la sala en la que estamos. Y siempre va a haber una fotografía con las actividades de la semana. En este caso sería el estudio personal, la conferencia que estaría para el 3 de abril del 2025 a las 7 de la noche a través de la plataforma Microsoft Teams y la actividad de la unidad 1, actividad 1 que se llama mapa mental. Esto es lo que tenemos para la semana. Este mismo anuncio les va a aparecer cada semanita. O sea, cada jueves en su módulo les va a aparecer el link de la clase y les va a aparecer las actividades que deben realizar. ¿Listo? Perfecto. Bueno, muchachos, creo que tengo cámara acá, pero es otra. Entonces, muchachos, nos veremos entonces el próximo jueves, 10 de abril. La hora, por el momento, es 7 o de pronto pasamos a las 8 de la noche. Yo les aviso ahí en el anuncio les confirmo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profesor. ¿Tiene Ok. uno Bueno, cómo Listo, profe. comunicarse con usted por si hay alguna duda o algo, o algún problema con el trabajo? sí, claro, recuerden que de todos modos ustedes tienen los canales oficiales de la universidad, que son el correo electrónico, el correo que está de Canvas, que obviamente se está ligado con el correo electrónico de la UNAP, del dominio @unap.edu.co. Eso quiere decir que si ustedes me envían un correo por la plataforma, automáticamente me va a llegar a mí. ¿A dónde me va a llegar? Al correo de la UNAP, ¿listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Nos veremos entonces el próximo jueves. Voy a terminar de grabar para montársela en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Una excelente noche para todos.